Señor Iglesias, usted sabe que en general los periodistas somos mejores para el debe que para el haber. Sí, ¿Qué le parece si comenzamos con el haber? sí. ¿Cuál es el haber en general en América Latina? Mire, un haber que yo le pondría como en la partida es que cuando uno mira el mundo en su conjunto, ninguno de estos grandes problemas que hoy sacuden a la humanidad están presentes en América Latina. América Latina es, dentro de todo, una región de paz. ¿Eh? Tenemos nuestros propios problemas, pero ninguno de estos grandes problemas que se derivan de guerras de religiones, de nacionalidades o de terrorismo internacional están en nuestra región. Tenemos nuestra propia violencia. Pero yo diría que, y sacaría una conclusión, yo creo que todos los problemas de América Latina están en el área de lo soluble. Algunas de las cosas que yo veo en el mundo me cuesta creer que son solubles, por ahora. De manera que eso es el primer activo, ¿no? La otra cosa es que nosotros en los últimos 10 años hemos tenido un ciclo favorable, el ciclo de las materias primas, la entrada de China. Eso levantó el precio de las commodities y eso nos permitió hacer muchas cosas. Y se hicieron cosas, por de pronto aumentó el producto muchísimo. Mi país, el Uruguay, está ya en $16.000 per cápita. Yo me pongo a pensar cuando empecé a trabajar hace 50 años y vamos a tener $16.000, todavía no me lo creo. Pero de todas maneras, eso para darle una idea. Pero no solamente mejoró el nivel de ingresos, se modernizó la ciudad, sino que además es muy importante, aumentaron las clases medias y bajó la pobreza. La pobreza llegó a estar hasta en cerca del 44% al principio de la década pasada y bajó al 28%, es decir, es una cifra significativa. Se generaron muchas clases medias, la clase media que era el 20-23%, hace 10 años ahora está en el 35-36%. Y un hecho interesante, hay más gente en clase media hoy en América Latina que pobres. Interesante. Es decir, se han hecho avances en lo económico, sin duda alguna. Hoy tenemos un volumen muy grande de exportaciones, con muy buenos precios hasta hace pocos meses. Ahora empezó la cosa a cambiar. Pero hemos mejorado en lo económico, administramos mejor las economías, con excepciones. Hay países que no están haciendo todavía, pero en general hay una mayor capacidad de gestión de la economía en nuestros países. Esos son los activos. Mejoramos la gestión, crecimos, distribuimos. El índice de distribución del ingreso mejoró. Se mide con esto del Gini, bajó de 0,58 a 0,54, que son 5 puntos. Es mucho en el periodo de una década. De manera que eso es todo lo bueno que ha pasado. Ahora después vienen los pasivos. Y los pasivos yo le diría que están por varias partes. Primero, creo que nuestro modelo de crecimiento de esta última década, que nos hizo muy contentos y algunos demasiado contentos porque apostaron a que esto era el fin del esfuerzo y a veces apenas el principio del esfuerzo. Es decir, en el fondo fue un crecimiento basado en el precio de materias primas fundamentalmente, también por aporte interno, las dos cosas jugaron. Pero claramente no hemos entrado en el riel de lo que es el crecimiento del futuro, que es la tecnología, la innovación y el conocimiento. Eso es una tarea todavía para aprender, ¿no? Yo quisiera insistir en este punto que Sí. usted menciona, porque efectivamente a lo menos 3 organismos internacionales, Fondo Mundial, la CEPAL, coinciden en señalar que no solo es deficiente, sino que es malo el tipo de desarrollo que tiene América Latina en ese sentido, y no ha variado lo que parece ser una condena a largo plazo de ser solo proveedor de materias primas. Claro, es cierto. Es decir, no es tampoco tan negativo. Le voy a decir, nosotros vendemos la carne en Uruguay, pero un kilo de carne que se vende hoy no es el kilo de carne de hace 30 años. En esa carne hay un enorme componente tecnológico. Usted hoy en día, con la trazabilidad, puede comer un churrasco aquí en Ámsterdam y puede saber si es uruguayo, de qué vaca, quién es el dueño, cuándo nació la vaca. Es decir, hay tecnología también. No todo ha sido puramente
extracción como hace 100 años. No, yo creo que hemos incorporado mucha tecnología también en las materias primas. Argentina, con la explotación espectacular de soja, el Brasil, ahí hay mucha tecnología, ¿no? Mucha tecnología. Los cubanos que están haciendo avances importantes en toda la biotecnología. Se han hecho cosas, pero son cosas muy puntuales, muy adosadas a ciertos productos, pero, digamos, poner la economía en su conjunto a crecer en función de incorporación de innovación y tecnología, todavía eso es una deuda pendiente. Y es en eso donde se han sumado los países que hoy están creciendo más. Tenemos que hacer lo que hacen ellos. Y es necesario, al parecer, de forma urgente, que los gobiernos de América Latina tengan políticas anticíclicas. Es necesario, la tuvieron. Cuando la crisis del 2007-2008 hicieron políticas anticíclicas que tenían margen fiscal. Hoy eso se ha acabado. Es decir, para luchar contra el ciclo que viene o que estamos viviendo, los instrumentos son mucho menores que los que teníamos, y en algunos casos no existen. Lo que hace más difícil administrar este periodo de bajo crecimiento, porque no tenemos defensas en las reservas, eso ayuda. Hay muchas reservas acumuladas, pero en materia fiscal no tenemos reservas. Por tanto hay que cuidar mucho el balance fiscal, una cierta frugalidad en la forma como manejamos los recursos para poder realmente compensar la situación. Yo no voy a entrar en ponerle apellido a la próxima consulta para no herir susceptibilidades, pero al parecer se ha ido generalizando en varios países importantes el tema de la corrupción. Y yo me pregunto, usted que tiene una larga experiencia... Gran tema. ¿Ah? Gran tema. Claro, pero mi pregunta es, ¿hubo antes mucha corrupción y sencillamente hoy se conoce y se denuncia? ¿O hay razones que explican esta corrupción de hoy? Yo no sé si alguien le puede contestar con precisión su pregunta. Corrupción siempre ha habido. Sí, por supuesto. Que hoy se conoce más también es verdad, porque hay democracia y hay justicia. Entonces las cosas afloran, se difunden y se castigan, lo cual es importante. Todos estos fenómenos de corrupción que usted está viendo, en todos los casos está la justicia detrás, hecho que no es poca cosa, porque hubo corrupción del pasado donde nos enteramos. Ahora, yo creo con todo que la dimensión de la corrupción es mucho mayor, ha aumentado, y yo creo que ha aumentado porque han aumentado también las posibilidades de la corrupción, el propio crecimiento de la economía, la propia inclusión de grandes proyectos. Mucho de la corrupción parte de los contratos públicos. Ahí es donde la gran fuente de corrupción. Es decir, la riqueza crea tentaciones. Crea tentaciones y crea oportunidades. Yo creo que eso es una explicación. Es un gran tema. Muy pocos países se salvan de estar muy preocupados con el tema. Yo debo decir, puedo hablar, mi país es uno de ellos. Nosotros tenemos corrupción como en todas partes, pero Uruguay es uno de los países que está haciendo punta en materia de seriedad en este tema. Pero es excepción en muchas cosas el Uruguay, sí, o sea, no es el ejemplo regional. No, pero por eso digo, pero me siento orgulloso de que esas cosas no estén ocurriendo y que ojalá no ocurran nunca. Es un tema muy importante. Es un tema que viene acompañado, como digo, de la gran expansión económica y sobre todo de la forma como se buscan instrumentos para evadir el cumplimiento de la ley. Yo creo que de todo esto que está pasando ahora, con tantos países que están involucrados en esos temas, vamos a salir mejor, porque creo que de alguna manera esto de que aparezca la justicia, la opinión pública, ventilando todo esto, va a hacer que las próximas etapas van a escapar un poco a estas tentaciones. Tengo la impresión, no es un consuelo, pero es un hecho positivo, de que el costo que se está pagando ahora, muy fuerte, el costo político y social y económico, va a servir para tener una América Latina mejor en esta materia. Tenemos que tenerlo, si no terminamos con el mundo y con la región. El otro tema grueso es el de la democracia. Y esto sí que tiene apellidos, porque hay países que tienen, digámoslo diplomáticamente, señor Iglesias, otra concepción de la democracia, ¿verdad? Con medidas autoritarias, con concentración del poder en pocas manos. Y me da la impresión que hoy día es más difícil que los estadistas digan
Lo que pasa es que convivimos en pluralidad en América Latina. Pero cuando en esa pluralidad falta el aspecto democrático, las cosas se complican. Sí. Bueno, lo que usted me está diciendo es, primero hemos extendido la democracia en América Latina. Votamos. La gente vota, la gente participa. Esto es importante. La democracia formal cuenta. Hay que hacer eso. Se fueron las dictaduras. Se fueron las dictaduras. También es cierto de que tenemos democracias que están generando mejores instituciones. Hoy en día comienza a haber un avance en la institucionalidad. Pero la democracia tiene que legitimarse, como se ha dicho, en la social. Tiene que realmente mostrar que es capaz, a través de instrumentos democráticos, de vencer la pobreza, de generar empleo, de dar trabajo a la gente joven. Es decir, todo eso está todavía en el proceso de construcción. Yo creo que ha habido debilidades en la democracia en América Latina. La estamos viendo en el eleccionismo, en la persistencia en el poder, todo eso. Pero en términos generales hoy tenemos mucha más de democracia que tuvimos nunca. Porque yo como soy mayor, para ponerlo en esos términos. Yo también. Usted también, pero un poco más que usted. Me acuerdo cuando no teníamos democracia. Y esto de América Latina ha cambiado. El hecho de que tengamos a sistemas judiciales poniendo preso a líderes de partidos políticos, a diputados, todo eso no era imaginable hace 30 años. ¿Verdad que esto para no torturarnos demasiado, pero también para desafiarnos? Es decir, que lo que tiene que la región es avanzar en esa línea. Ahora, nosotros tenemos nuestro concepto de democracia. Los países del Asia están ventilando factores adicionales que dice que son la clave del éxito. Y ellos se lo dicen sobre todo en el caso concreto de democracias autoritarias, que a nosotros no nos sirven porque significa suprimir valores y libertades que no queremos sacrificar. Pero dicen otra cosa que hay que oírlo. Dicen que para que las cosas funcionen tiene que haber meritocracia. En eso ellos tienen un punto válido. Uno de los grandes éxitos de la democracia autoritaria china, para ponerlo en términos concretos, es que rige la meritocracia, que ya les viene de Confucio. Es decir, el hecho de tener al frente de los gobiernos personas capacitadas, transparentes, eso es fundamental. Ese factor yo lo tomaría como un factor para la reflexión. No me gusta lo autoritario, porque tendríamos que sacrificar cosas en las que siempre hemos creído, como la libertad de prensa, el respeto a los derechos humanos, sobre todo eso yo creo que son valores centrales que tenemos. Ahora, si usted me dice que la meritocracia, yo creo que hay un punto. Es decir, un servicio civil responsable, capaz, con alta dosis de compromiso con lo social y con lo económico, eso es fundamental. Entonces, nuestras democracias, si de algo tienen que inspirarse de aquellas democracias, es en ese aspecto. Entre el año 2000 y 2010, en esa década, hubo en América Latina 1 millón de muertes por violencia. Y de las 50 ciudades más violentas del mundo, 41 son de América Latina. Este también es un problema mayor. Y yo creo que el caso de México es el ejemplo más palpable de hasta dónde pueden llegar las cosas. Uno tiene la tendencia, yo sé que usted es una persona optimista por naturaleza, y eso me alegra muchísimo, señor Iglesias, pero yo a veces tengo ese pesimismo de decir, ¿cómo vamos a salir de esto? Yo no tengo una respuesta clara a eso y comparto su preocupación. Se nos está instalando en América Latina un crimen organizado que tiene su base, que usa la violencia como instrumento de acción, que partió un poco de todo el tema del narcotráfico, ahí se generó, pero que ahora está ascendiendo en su construcción institucional. Se generan verdaderas competencias al Estado. Son movimientos que realmente compiten con los Estados. Muy grave, muy grave. Ahora, es difícil hacer cosas, sí, es muy difícil, pero es posible hacerlas. Yo creo que en este momento lo primero que hay que pensar
es que muchos de estos problemas de la violencia, yo no soy experto en el tema, pero siempre me ha preocupado el tema desde tiempos, desde que estaba en el BID, que empezamos a hacer alguna cosa en este campo. Yo creo que lo primero de todo es que el narcotráfico está ciertamente campeando en la base de muchas de estas cosas, y ahí ciertamente, mientras que no haya una política regional que incluya a los Estados Unidos para luchar contra este flagelo, va a ser muy difícil de hacerlo. O sea, hay un tema importantísimo. Muy importante. Esto hay que enfrentarlo conjuntamente. A mí me parece. Yo creo que, es decir, cuando no tenemos un país que vende todas las armas que quiere al narcotráfico en la frontera de México, yo me pregunto dónde están las soluciones. Yo sé que eso tiene su constitución y tiene su principio, pero evidentemente esto es un tema que tiene que buscar alguna alternativa. Eso para empezar. Y la otra cosa que yo creo que importa también pensar es que tiene que haber colaboración de la sociedad. Mire, las pocas experiencias, muy pocas que me tocó vivir desde el banco, es lo importante que es que la fuerza pública sea considerada como un amigo de la sociedad y no como un controlador o a veces un enemigo. Yo creo que uno de los países donde más ha funcionado la lucha contra la violencia y contra estos excesos es donde realmente la fuerza pública es mirada con respeto y donde el ciudadano se considera un colaborador de la fuerza pública y no una víctima como es a veces. Entonces, estos son elementos muy delicados que yo digo, pero yo creo que la cooperación regional es fundamental, pero también es la cooperación dentro de los países, de la fuerza pública y la fuerza y la sociedad civil. Si allí donde hay una colaboración de la gente, las cosas funcionan. Me parece que eso no lo hemos abordado. Nos hemos perpetrado en la idea que lo resuelva la policía. Sí, desde luego, pero con el apoyo de la gente. Y desgraciadamente, la pobreza sigue siendo la cantera de donde sale mucha... Y el desempleo. Porque ve usted que en este momento ese fenómeno nefasto que es la violencia organizada, que genera empleo de la peor calidad, se convierte en una atracción para los jóvenes. Yo he sentido decir en países, ¿para qué voy a estudiar? Si yo me enrolo en estos servicios y gano 3 veces más sin estudiar, haciéndole el favorcito a los traficantes de drogas. Entonces, ahí hay un lío. Es decir, cuando usted tiene una cosa así, usted se da cuenta que ha inventado una máquina infernal. No estudio porque gano más plata sirviendo la droga. Y eso es una cosa que está presente. Usted le ha dedicado una parte significativa de su vida al tema de la integración. Sí. En casi todos los organismos donde ha trabajado. Sí, PIDE, CEPAL y seguir. ¿No le parece que hay una... Estoy hablando de esta coyuntura nada más, que hay una suerte de fragmentación de la... Hay una tendencia peligrosa a la fragmentación, a nivel mundial para empezar. Sí. Es decir, todos nosotros somos los que soñamos en el mercado del libre comercio, la Ronda Uruguay que nació en mi país. Así es. Todo eso fue el inicio de un sueño grande, de que podíamos tener mercados abiertos, libres, con oportunidades abiertas a todo el mundo, particularmente a los países que empezamos a entrar fuertemente en el mercado internacional. Desgraciadamente, esto no está funcionando. La OMC, que tiene una excelente dirección y muchas excelentes ideas, no encuentra el apoyo que debería encontrar de todo el mundo, sobre todo de grandes países. Y esto hace que tengamos hoy en día un estancamiento de aquel ideal. Y en paralelo, sobre todo influido por la geopolítica, cómo se está moviendo la política en el mundo, aparecen las tendencias a agrupar esfuerzos. Vea usted Estados Unidos con Europa, el Tratado del Atlántico Norte, donde está el 50% del producto del mundo y el 40% del comercio mundial, más o menos. Vea el Tratado del Pacífico, en los países que rodean el Pacífico, de América, Canadá, Japón, en fin. Vea los países de la ASEAN. Es decir, hay una tendencia peligrosa a fragmentar aquellos que queremos ver como una unidad. En esa fragmentación seguramente a nosotros nos va a ir peor. Entonces la única manera de hacerle frente a esto, yo creo, es que nosotros mismos agrupemos inteligentemente, como empezamos a hacer ya en el año 59.
pero que nunca lo hicimos en serio. Es decir, América Latina nunca se tomó la integración como un compromiso serio. Siempre fue algo adjetivo, pero no ha habido un compromiso político fuerte que nos llevara adelante diciendo, no, esto nos importa, el mercado regional es una gran oportunidad, nosotros tenemos en este momento 8 trillones de dólares de producto en la región, ¿cómo no vamos a hacer cosas juntos? Y solamente tenemos el 19% del comercio dentro de la región. Entonces, si algún fracaso yo le puedo decir como en lo personal, es ese. Nosotros en el 59 soñamos todos en Montevideo, cuando se crea la LAC, de que esto iba a ser una solución, no lo fue. En el fondo nunca los gobiernos se tomaron en serio este tema, sino con retórica, con demagogia, con muchas declaraciones muy bonitas, pero que no llevaban al piso de lo demás. ¿Sabe quién se enteró de que esto era importante? Las empresas. Hoy hay 500 empresas multilatinas, chilenos que invierten en Brasil, en México, mexicanos en Argentina. Hay 500 empresas invirtiendo en la región como un todo, con esta región, con estas imperfecciones y todo. Quiere decir que si el empresario descubre que es bueno trabajar en la región, ¿por qué no lo podemos hacer políticamente para darle un marco más eficaz al que tenemos? Es una pregunta que uno se hace, yo no sé por qué, pero es así. Están a la vista los beneficios que ha aportado la creciente presencia de China en América Latina. Pero hay quienes se preguntan si esa presencia no puede transformarse a la vez en un riesgo político, condicionante de ciertos votos, por ejemplo, en Naciones Unidas, en temas fundamentales sobre el futuro de la humanidad. El riesgo existe, es decir, toda dependencia que se crea a través del comercio y que alcance ciertas proporciones dominantes en un país genera un instrumento de presión. Se usará o no, pero es real. Así que el peligro existió como existió cuando nuestra dependencia del ciclo inglés o con la dependencia del ciclo americano. Ahí lo vimos claramente y por qué no con el ciclo chino. Ahora China aparece hoy como un país muy importante que está siendo es la fábrica del mundo, pero es también el gran motor del mundo. Fue un país que mantuvo activo, que ahora está pasando por una etapa de crecimiento. En su crecimiento, varias razones que están poniendo en marcha cambios en el modelo de crecimiento. Pero China es muy importante en América Latina y es muy importante como proveedor, como comprador de nuestras materias primas, como grandísimo proveedor de las manufacturas, de los bienes terminados y como proveedor de recursos. China prestó más que el Banco Mundial, el BID, la CAF, todos juntos. Entonces es un actor muy importante. ¿Cuáles van a ser las líneas futuras de China sobre América? No lo sabemos. Es decir, cuáles son, a qué aspira fundamentalmente ellos, según ellos aspiran a comercio, está muy bien, pero ahora son actores importantes en el financiamiento, en la compra de materias primas, en la venta de productos. Es un socio muy importante y por tanto hay que ver un poco cuáles son sus líneas futuras. Es un país que está construyendo una presencia muy importante en el mundo, pero que todavía no tenemos claras muchas cosas que faltan por visualizar, comenzando por a dónde van a invertir. Todo eso son preguntas que solamente el tiempo las va a ir respondiendo. No le digo nada nuevo, si le agradezco en primer lugar la entrevista y que es un placer haberlo escuchado. Para mí un placer estar de vuelta con usted tantos años. Sí, exactamente, muchísimas gracias. Espero que haya muchos más. Espero, yo también.